Claro, un día muy especial hoy. Sí, sí. ¿Cómo anda Beto? Bien, bien, El bien. profe Beto Gaitán, no sé si lo conocen, un amigo. Este, Bien, bien, contentos por lo del domingo, así que venimos contentos. Y bueno, también contentos por estar acá, es lindo venir. hay aire acá, Estar ¿viste? acá, Está está lindo. piola, está Tenemos piola. un arbolito de Está Navidad, bonito, todo está lindo. muy lindo Martín Fierro. Martín Fierro, acá. No le toqué el pito al Martín hoy, pero bueno, Ah, porque él bueno. era la cábala del mundial, Ah, era. bien. Sí, Bueno, hay sí, que todo. mantenerla entonces Sí, para lo que viene. casi perdemos medio plantel recién. ¿No vio el video Sí, que festejo? una gorra por lo menos se perdió, menos mal. Sí, todo el Sí. tema. Che, Beto, bueno, hablando de festejos, y que estamos todos todavía muy manija con el tema del mundial, ¿no? Sin duda, sin Eh, duda. en este micro que se llama Argentino sin Domesticar TV, siempre le contamos, usted sabe muy bien si nos sigue todos los programas, contamos parte de la historia de algo. Me gustaba mucho las historias de las frases, la etimología de las frases, me Claro, sí, gustó los mucho. dichos populares y el Dicho, origen de distintas frases o palabras que comúnmente nosotros utilizamos tienen su origen, tienen su significado más allá de la palabra en sí, sino en cuanto a por qué nosotros la utilizamos. Y la otra pregunta que comúnmente nos podemos hacer es ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? claro. Y ahí, bueno, fueron evolucionando en muchas frases. Argentina tiene una característica muy especial y un poco respondiéndole a ese artículo que apareció en un diario norteamericano, ¿por qué en Argentina? ¿Te acuerdas que en algún momento hablamos por qué no hay afroargentinos en Argentina? Afroamericanos, sí, sí, Claro, bueno, ¿por qué no hay jugadores negros? Se claro, preguntaban sí. en un diario, ¿por qué no hay jugadores, por qué la Argentina no tiene jugadores negros? Bueno, Decían. si bien no es el tema de hoy, pero Utilizo esa palabra que fue la sí, utilizada sí, por ellos. para mí lo correcto sería afroargentinos en este Claro. caso. Bueno, en algún momento lo comentamos, en realidad Argentina es el resultado en algún momento políticamente, institucionalmente, la Argentina fue organizándose como Estado y después abrió sus puertas a la inmigración. Ya. Por lo tanto, en ese proceso de organización como Estado, que vino la guerra de la independencia, después las guerras internas, 1820, el enfrentamiento entre unitarios y federales, sí, la pasamos bastante mal, desde 1810 hasta 1853, fueron muchos años de mucha convulsión y guerras, ya sea con enemigos externos o propios, y por lo tanto el componente afro, que había una cantidad importante, porcentual en aquellos tiempos, va a ir desapareciendo porque muchos perdieron sus vidas en las guerras de independencia. Claro, los mandaban a los Sí, afroamericanos sí, a pero también es pelear. cierto que ellos decidían luchar, ¿no? Porque, bueno, estaban luchando más que por la independencia de América, luchaban por su propia libertad. Claro, salir de la Eh, esclavitud. claro, tal cual. Y bueno, uno de los ideales de la Revolución de Mayo y después el que trajo Belgrano y San Martín hablaban justamente y tiene que ver con Francia, porque eran los ideales de la Revolución Francesa, de igualdad, libertad y solidaridad. Entonces, esa combinación hizo que muchos lucharan en las guerras de independencia, perdieran su vida ahí, y después se fue haciendo lo que se llama el mestizaje, muy típico de toda Sí. Latinoamérica, donde el componente puro, si corresponde decirlo de esta manera, pero para que se entienda mejor, del afro argentino se va a ir mezclando, diluyendo, y bueno, y acá estamos, por ejemplo, nosotros, que podemos ser, en mi caso, descendientes de un afroamericano, que es lo que nosotros hoy comúnmente llamamos criollo, o por ahí medio despectivo, de onda, como es en Córdoba, el negro, ¿no es cierto? Eh, Pero después también la fiebre amarilla hizo su aporte a fines del siglo XIX, donde se llevó puesta mucha parte de la población afroargentina. Y después, bueno, con la llegada del componente inmigratorio, primera, segunda y tercera oleada, también ahí cambia la composición seguro. social, Muchos étnica españoles, de la muchos Argentina. gallegos, Claro, muchos italianos, españoles, italianos, alemanes, alemanes, claro, rusos, judíos. Es decir, bueno, por eso polacos, de Argentina, todo. hay esa frase que se usó durante mucho tiempo, que es un crisol de razas. Y algo que también hay que decirlo, Argentina, a diferencia de países europeos que hoy sí tienen el componente afro en sus selecciones de fútbol, es porque ellos fueron, digamos, colonizaron, conquistaron y dominaron gran parte de África durante todo el siglo XIX. Exacto. Y hoy países como Argelia, Marruecos, bueno, Túnez, hay un montón de países
que fueron conquistados y dominados porque, para que ustedes entiendan, durante el siglo XIX, África se la repartieron como una torta entre franceses, ingleses, alemanes, ahora se dice Países Bajos, holandeses, y durante parte del siglo XX esos hoy países, estados independientes de África, eran francesas, colonias holandesas, etcétera. Por eso también después, hoy en día, tienen, si se quiere, que es un tema largo para analizar, el beneficio de estos jugadores de fútbol de contar con esta doble nacionalidad y poder jugar en una selección como la de Francia, por ejemplo, con la de Alemania. Cosa que eso no quita, por eso es un tema largo, de que en estos países haya también una fuerte raíz discriminatoria respecto a... por algo Europa estaba luchando contra el racismo. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero volviendo a la pregunta, tiene que ver por qué argentino no hay afroargentino, fue por diversos factores. Nuestra composición es distinta. Bien. Escribile al diario ese que hizo la pregunta. Sí, eso lo saben. Quédate tranquilo, ya nos conocen de hace mucho. Beto, bueno, hoy hay un tema muy lindo que es, acabamos hace horas que levantamos una copa del mundo. Exactamente. ¿De dónde viene esta costumbre de levantar la copa? Claro, la pregunta sería, ¿por qué el campeón festeja levantando una copa? Una copa, claro. ¿Por qué recibe una copa? Sí, a ver. Es decir, antes hablamos de esto, es decir, el origen de la frase de las palabras. Siempre hay una explicación. Esto tiene que ver, miren, el fútbol fue inventado por los ingleses. Esta tradición de levantar la copa también tiene que ver con los ingleses, pero los ingleses allá en la Edad Media. Cada vez que se coronaba un príncipe, iba a ser coronado rey, como va a ocurrir en algún momento. Bueno, ahora tenemos un nuevo rey de Inglaterra, pero está un poquito avanzado de edad. Seguramente en algún momento sucederá una nueva coronación. Y ahí vamos a ver todo ese ritual que se cumple en las coronaciones. Pero en la Edad Media, cuando un príncipe iba a ser coronado, en la abadía de Westminster, en ese lugar está la abadía y también está lo que hoy es el Palacio del Parlamento. Entonces era costumbre que el príncipe, futuro rey, se reuniera con sus caballeros a festejar su nueva coronación. Pero como siempre había alguna disputa, podía haber alguna disputa en cuanto a quién podría ser el heredero o no. Entonces era tradición, después ya se convirtió en una tradición, que cada príncipe tenía un campeón o campeador. ¿Quién era el campeón o el campeador del príncipe? Aquella fuerza de élite, el guerrero de élite, que se destacaba en la batalla, que tenía habilidad para moverse en el campo de batalla, es decir, los mejores guerreros eran elegidos para la guardia de honor, pero también la guardia especial del príncipe ante cualquier eventualidad. Bien. Entonces ahí se hace la tradición de que en esa cena previa a la coronación se presentaba el campeón o el campeador del príncipe, acompañado por un mensajero que a viva voz se presentaba ante los caballeros y les decía, bueno, quién no estaba de acuerdo con la coronación del príncipe, y si era así, se debía batirse a duelo con el campeón o el campeador del príncipe. Por supuesto, nadie levantaba la voz, y entonces todos festejaban, y el príncipe, el nuevo rey, tomaba su copa, tomaba un sorbo, por supuesto tenía vino, tomaba un sorbo de ese vino, y se la regalaba a su campeón. Entonces la tradición era que el soldado tomaba ese vino que le había regalado su señor y se guardaba la copa como un regalo. De ahí la tradición de que el campeón se lleve una copa. Ah, bien. De esa ese trofeo, precisamente. Esa copa que le regalaba el futuro rey a su soldado, que lo había defendido, que había defendido su honor, se convirtió luego en una tradición. No nos olvidemos que de alguna manera los partidos de fútbol, cuando se trata de un mundial, como ha ocurrido ahora, tiene un componente de una simulación de una batalla, porque son dos estados que se enfrentan, se cantan los himnos, están presentes los símbolos como la bandera, y es una batalla. De alguna manera se ha logrado con el deporte suplir aquello de la guerra. Bélico, claro, el clima bélico, lo mismo hacían los griegos con los Juegos Olímpicos, ¿no? Suspendían la guerra para jugar, y bueno, había algún componente de enfrentamiento. Entonces de ahí se toma la tradición que el campeón pueda levantar una copa. Podría ser otra forma de premiarlo o reconocerlo, ¿verdad? Claro. Acá ha quedado eso. Esa es una costumbre de la Edad Media.
Bien. Que ahora el trofeo de ahora se le dice copa, pero no tiene forma de copa. No, la mayoría no, pero bueno, se sigue denominando de esta manera. En el caso de la Copa del Mundo, que es el nuevo trofeo que se está utilizando, nuevo, digamos, desde la década del 70 más o menos, porque antiguamente existía la Copa Jules Rimet, que era más pequeñita, y que, bueno, se la quedó a Brasil porque ya se la ganaron en varias oportunidades y antes era la tradición. No sé si acá se decía que con esta Copa también era lo mismo, pero creo que ya no. Tenías que ganarla varias veces. Es consecutivo. Claro, consecutivo y te quedabas con la Copa. Sí. De hecho, para que ustedes se den cuenta, esa Copa que está en las manos de los jugadores que va y viene, en realidad no es la original, ¿no? Eso ya todos lo sabemos. La original está guardada. La original se exhibió únicamente ahí. En el último partido, el trofeo que le abren la caja esa. Que es la de oro, esa es de oro. Que es de oro macizo y qué sé yo. Y se exhibe y se le entrega en ese momento. En ese momento es el único contacto que van a tener los ganadores o que tuvieron los jugadores con el trofeo original. Con el que tocó Kempes, que levantó Kempes, que levantó Maradona y que levantaron otras selecciones. Ese es el trofeo. Luego se cierra, no sale del estadio ese trofeo y se guarda de nuevo en la FIFA y se le entrega una réplica de la Copa del Mundo. Para que la traigan. O sea que la que está dando vuelta aquí en Argentina es una réplica. Eso tiene que ver porque en algún momento la Copa anterior fue robada. Sí, se la robaron. Y la robaron y bueno, costó tiempo recuperarla. Pero bueno, es una medida de seguridad. Eso ocurre con todos los trofeos, ¿no? La Copa Libertadores también te terminan dando una réplica. Bien. Bueno, y volviendo al tema del Mundial y de todo lo que estamos festejando, también otra de las preguntas que nos podemos hacer, ¿por qué nuestra camiseta es como es? Claro. Es decir, la camiseta que usa nuestra selección. Es celeste y blanca, blanca con franjas celestes, contame. Claro, oficialmente es azul celeste con bastones blancos. Así es la denominación oficial. Y bueno, esto tiene que ver, por supuesto, claramente con los colores de nuestra bandera, la bandera argentina, y ha tomado es una de las pocas indumentarias de camisetas que no ha cambiado. Es muy el estilo, fíjate, si ustedes se fijan que la mayoría de las camisetas de los países que compiten en el Mundial fueron evolucionando, y es una de las pocas que conserva los bastones. A principios del siglo XX muchas camisetas eran de esa manera, era la costumbre, la moda. La Argentina ha conservado de esa manera, aunque en 1901 oficialmente empezó a jugar la selección argentina con una camiseta blanca, era toda blanca, pantalones blancos, camiseta blanca. Después ya para 1910 empieza a aparecer la camiseta de celeste y blanca, los bastones blancos. Y en el primer Mundial de Fútbol, en el 1930, que ya jugamos la primera final con los uruguayos, que ahí vamos a perder la final, tenía la particularidad que el pantaloncito era gris, no ni blanco ni negro, oficialmente es o el blanco o el negro con la camiseta a bastones. Así es como nace esta tradición y no ha sufrido grandes modificaciones. Si ustedes ven, cambia un estilo en términos de detalles, pero los bastones siguen manteniendo de esa misma manera, ¿no? Se vienen a la mente miles de camisetas, miles de diseños de camisetas argentinas, ¿no? Tal cual. Para vos, ¿cuál fue la más linda? Para mí la del 86. La de Lecoq. Sí. Lecoq era, no, ¿cómo era la marca? Lecoq. La marca Lecoq. Lecoq. La del gallito, me encanta. Esa es la camiseta la marca más francesa linda. La del gallito. Esa es la que más me gustó. De lo nuevo ahora me gustó la alternativa que hizo Argentina en este mundial, la de Violeta, Lila, que tiene que ver con el tema de la integración y todo. Más allá que eso no me gustó, me enteré leyendo después por qué ese color. Me gustó el color, así como está planteado. Parece un poco el estilo de estos tiempos, ¿verdad? Que se van haciendo camisetas así distintas. Eso más que tiene que ver más con las empresas que las venden. Que por algo otra de cuestión. Marketing. Sí, no tiene ya un origen significativo, etcétera. Y bueno, y por último, en el tema que habíamos planteado, así como hay una Copa del Campeón, históricamente había una Copa para el esclavo también. ¿Cómo es eso? Para el esclavo, el vasallo o el sirviente,
que esta la pasaba un poquito, el riesgo era mayor todavía. Nosotros explicamos antes que el campeador o el campeón del príncipe recibía la copa porque, bueno, salía a poner el pecho por su jefe, ¿no? Claro. Esa sería la explicación más simple. En el caso también, y acá aparece otra palabra, hacer la salva o hacer la salvedad. Ustedes habrán visto muchas películas donde a veces en esa etapa de la edad antigua, la edad media, por ahí algún príncipe, algún rey terminaba envenenado. Claro, sí. Y bueno, era muy común las disputas palaciegas, y entonces ahí una forma de asesinar, el mejor color de la mortaja de los emperadores romanos era justamente el color púrpura. Bien. Bueno, y eso tenía que ver con la guardia pretoriana que usaba el color púrpura y que generalmente eran encargados de proteger y en algunos casos terminaban asesinando al emperador por estas disputas palaciegas. Bien. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué pasaba? Cada vez que un rey o un príncipe iba a tomar un sorbito o un bocado, primero aparecía el vasallo, el esclavo, o el sirviente. O sea, decía, no lo hacía por amable. No, para nada. Decía, tome mi hijo, pruebe. Toma, si no está envenenado. Si está envenenado te morís vos. Entonces también se hizo todo un ritual al respecto. Entonces aparecía, de hecho cuenta la historia que por las grandes hambrunas que había, para algunos era un privilegio, porque algunos comían bien, aunque el riesgo era bastante. Entonces cuando tomaba el sorbo de vino o lo que sea y comía y no pasaba nada, todos los comensales aplaudían, gritaban a viva voz. No era porque el hombre se había salvado, sino porque su señor no estaba en riesgo de ser asesinado. Entonces ahí también surgió esto de la copa del esclavo. En este caso lo que el esclavo festejaba era que seguía un día más. Y se comía algo rico por lo menos por ese día. Claro, pero bueno, ¿y por lo menos le invitaban a comer al esclavo ahí? No, salía. Listo, ya está, tómatela. Sí, volví a tu celda. Eran otros tiempos. Pero digo, ¿no? ¿Y quién quería hacer? Si sabía que estaba esta costumbre, ¿para qué seguían tratando de envenenarlo? Si sabían que después pero se lo daban a probar a alguien. Le encontraban la forma. Sí, siempre hubo una forma distinta de hacerlo. Y bueno, era muy común, sobre todo cuando había disputas por las herencias y cómo era el criterio de designación de los herederos. Bueno, hay miles de películas que lo muestran, ¿no? A quién le corresponde. Por ejemplo, en España existía lo que se llamaba la institución del mayorazgo, que era, bueno, un príncipe, un rey, tenía todos los hijos que quisiera tener, tanto varones como mujeres. El primer hijo varón, así sea el tercero o el cuarto, ese se convertía en el heredero, y el heredero no solo del trono, sino a todos y cada uno de los bienes de la familia. Y los otros no recibían absolutamente ¿te imaginas cómo estaban nada? Claro. De hecho, en algunos países de Europa todavía se mantiene como una cuestión legal la herencia. Nosotros en nuestro caso es distinto, se reparte por todos los hijos que uno pueda tener, todo lo que tenga se reparte de partes iguales, que eso ya trae por sí un problema. Pero la institución del mayorazgo hacía que el primer hijo varón se quedaba con todo. De ahí, por ejemplo, y con esto vamos cerrando, que los conquistadores españoles, la mayoría eran hijos de algo, o sea, hijos de apellido, pero eran tremendamente pobres. ¿Por qué? Porque eran los hijos segundones. Claro. Pizarro, Almagro, todos esos eran hijos segundones que no tenían un peso y que se lanzaban a la aventura para lograr fama, gloria y riqueza. Hay una película que me viene a la memoria que se llama El Caballero de la Máscara de Hierro. Claro. Claro. Que el hermano, por envidia, lo hace encarcelar, son mellizos. El heredero de Luis XIV. Claro, entonces le hace poner una máscara para que no lo reconozcan al hermano. Es una novela muy famosa y que algunos sostienen que tiene algún componente de realidad, es un componente histórico, que realmente puede haber llegado a ocurrir eso. Beto, como siempre, un gustazo tenerte aquí en el programa. Hablar de historia, sabés que siempre me gustó y cómo lo contás y estas cositas, estos detalles tan lindos que tienen nuestra historia. Nos has acompañado durante todo el año, te agradecemos muchísimo. La semana que viene vas a ser el último del año. Es el último, sí, es el último del año. ¿Tenés algo como para ir avanzando? Tengo pensado algo, pero bueno sorpresa. Sí, hay muchos puntos para tocar y está bueno. Y como siempre, bueno, por supuesto agradecidos que
que me dan la oportunidad de sentarme en este caso o hablar un ratito de la historia, pero me interesa sobre todas las cosas difundir la lectura. Bien. ¿Qué tenés ahí? Este libro, hay miles de libros. Daniel Balmaceda. En el caso de Daniel Balmaceda, que ya me debe bastante por la publicidad que le hice. He tenido mucho contacto con él, la verdad es un tipazo, pero es un hombre, yo se lo he dicho varias veces, que tiene una particularidad que ha escrito la historia, ha hecho que mucha gente le vuelva a interesar la historia. ¿Por qué? Porque con sus relatos cortos, amenos, directos, la hace más interesante o no tan tediosa. Entenderlo más fácilmente. O no tan tediosa como esos relatos largos, etc. Claro. Pero bueno, más allá de eso, difundir la lectura. Está bueno leer. En Brickman hay muchos escritores, la otra vez hice una intervención con un libro de acá de la ciudad. Hay gente que le gusta escribir, gente que le gusta escribir sobre historia. La historia de Brickman es muy rica. Muy linda. A lo mejor si hay oportunidad el año que viene podremos hacer algo también referente a eso. Y bueno, y por supuesto agradecer y que cada tanto tomemos el hábito de agarrar un libro, sacarlo de la biblioteca para que darle uso, abrirlos así, mirarlos, abrirlo, leerlos, tocarlo, ojearlo, claro, los chicos, oler el olorcito a las hojas. Y los chicos nos ven leyendo y es un buen estímulo para ellos también. Está bueno eso. Gracias, Beto. Gracias. Hasta la semana que viene. El profe Beto Gaitán hablando de historias muy interesantes en esta mañana con argentinos sin domesticar. Y vaya si lo seremos. Pausa y volvemos en un ratito con mucho más. Ahora te veo caminando con él. Miro atrás y